El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Bono u aumento salarial. ¿Qué fue lo que otorgó el año anterior el Poder Ejecutivo al sector magisterial del país? Juventud Colprosuma convoca a todos los docentes jóvenes afiliados a nuestra organización. Secretaría de Educación se ha olvidado de la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este espacio informativo que es diseñado para llevarles a ustedes toda la información lo concerniente a nuestro sistema educativo y temas de interés nacional. De nuevo les saluda Sara Mejía y en los próximos 30 minutos espero poderles informar de lo más importante suscitado durante esta semana. Y como mencionábamos anteriormente en nuestros titulares, ¿fue bono o fue un aumento salarial el que otorgó el año anterior el Poder Ejecutivo al sector magisterial del país? Vamos a escuchar qué opinan los docentes. El próximo mes de septiembre se supone se hará efectivo la complementaria del bono que fue dado a los docentes el año anterior por parte del Poder Ejecutivo. Dicho bono no es considerado como un aumento salarial por parte de los docentes. Es un acuerdo antojadizo del señor presidente Juan Orlando Hernández, donde él se saca de la manga de la camisa y dice a los docentes hay que darles esto porque esto es lo que quiero darles. Es decir, eso en 8 años, si usted lo divide, lo multiplica, son centavos. El disque aumento dado por el presidente de la República es algo que está fuera de la ley, que no reúne realmente la escala salarial. Según el estatuto del docente, el Estado nos está debiendo grandes cantidades de dinero. Pero bueno, hemos sobrevivido y le hemos hecho frente y le hemos demostrado que hemos estado en las aulas de clase. Hay otros docentes que ya lo habían hasta olvidado y así como lo olvidaron ellos, también lo pueden olvidar quienes lo pusieron. Ya ni siquiera recordaba ese aumento en virtud que definitivamente los ajustes salariales de los docentes han estado fuera de los estamentos legales determinados ya en Honduras. El estatuto del docente establece el ajuste salarial básico y en base al mismo los ajustes por los colaterales. Y siempre en lo concerniente a lo que es el salario de los docentes, tenemos una denuncia que hace un maestro ya jubilado de la zona sur de nuestro país, quien tiene ya 100 años, si no estoy equivocada, y él denuncia que Imprema le hace los pagos de su jubilación tardados. Desde el mes de abril ya no se lo pagaron porque estaban haciendo un llamado que se presentaran todos los maestros a dar una información de convivencia ciudadana, ¿va? Que para que estaba vivo él y lo llevamos a él y nada, que no le salió nada del dinero desde el mes de abril. Pero también él padece de artritis del pecho, ahorita está enfermo él es sordito y no oye, se ha complicado del oído ahorita. Sí, ya van 3 veces que le retrasan el sueldo y al menos antes se sentía, estaba más él fuerte y todo, pues que cuando van los representantes allá, las maestras que han ido allá, lo que le dicen es que es culpa del gobierno, que el gobierno no hace esos depósitos para pagarle a los maestros. En Imprema ellos responsabilizan al gobierno. Miren ustedes qué juego. Imprema responsabiliza a la Secretaría de Educación por las tardanzas del pago con el compañero docente. Y si no estoy equivocada, los pagos a los maestros jubilados es Imprema quien lo realiza, ya no es la Secretaría de Educación. Entonces, un llamado a las autoridades de Imprema para que
tengan este tipo de retraso con los pagos de los maestros. Recordemos que una vez que el maestro está jubilado, padece de muchas enfermedades y muchas ocasiones este salario es para la compra de sus medicamentos, ya que tampoco tienen seguro social. Bueno, y cambiando de las informaciones, la Secretaría de Educación se ha olvidado también de la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. Dentro del sistema educativo público en el país continúan los retos, ya que la mayoría de centros educativos no cuentan con maestros especializados en el manejo del inglés, aunque tengan leves conocimientos, pero no lo hablan. Si no se está cumpliendo es porque quizás hay algunos profesores a quienes se les asigna una asignatura para la cual ellos no han sido preparados o formados. Entonces, por completar el número de horas, quizás al profesor se le asigna la carga de la carrera, de la clase de inglés, y el profesor no está formado para enseñar esa clase y entonces no sabe cómo hacerlo, porque cada asignatura tiene su propia metodología. En la actualidad, la Universidad Pedagógica ha graduado un alto número de profesionales en esta rama, los cuales son absorbidos por centros educativos privados y otras organizaciones internacionales, ya que no encuentran oportunidad en el sistema público. Nuestros egresados son muchos los que son absorbidos por el sistema privado, por las escuelas bilingües. Entonces, si ellos no encuentran un trabajo, no encuentran un espacio en la escuela pública. En 2015 se creó un programa que pretendía enseñar inglés a más de 700,000 estudiantes. Hasta el momento sigue en proceso. Bueno, y todo el sector magisterial estamos a la espera de que en el mes de noviembre se puedan llevar a cabo los concursos, tal como lo establece la Ley Fundamental de Educación. Y es por eso que el director departamental de Francisco Morazán, Héctor Napoleón Bonilla, dio a conocer que para este nuevo proceso de concursos se espera poner en práctica una nueva metodología. Después de 3 años de no realizarse concursos en el sistema educativo público del país, se está a la espera que se cumpla con lo que establece la Ley Fundamental de Educación y que se puedan realizar los mismos en el mes de noviembre. Tenemos en este momento alguna carencia de directores de centros educativos en vista que no han habido concursos, y otra es el tema que hay algunos docentes que no han confiado en los concursos y por esa razón no han concursado. Y queremos despertar ese interés en los docentes pensando en que es un nuevo momento. Según información que se ha revelado en este nuevo proceso de concursos, se espera contar con un sistema que le permita al docente conocer su resultado el mismo día. Es un sistema donde tiene que haber una estructura bien definida, donde tienen que estar el sistema tecnológico completo, porque recuerdo que los concursos de los directores departamentales, aunque era un grupo más reducido, pero los resultados se los daban inmediatamente. Y eso fue muy productivo porque no se dio expectativas de que las cosas eran incorrectas. Se pensó en que fue un concurso transparente y no hubo manoseo. Se espera que en el mes de octubre ya se tenga el recuento de cuántas plazas disponibles serán sometidas a concurso en el mes de noviembre. Y siempre con el tema de concursos y traslados, de igual forma el director departamental nos dio a conocer que los docentes que deseen traslados a partir del próximo año deberán entregar documentación ya a partir de este mes hasta el día 31. Los traslados ya aplicando la ley fundamental solo corresponden el mes de agosto. Ahorita estamos dando traslados de los que ingresaron a partir de febrero porque no había habido ingreso en años anteriores. Entonces ahorita se están aplicando como entre 50 y 70 traslados mensuales para los profesores que tienen el derecho a ser trasladados. El orden va a ser los que van por inseguridad, por enfermedad grave y también por años de servicio, y eso se va a respetar.
Bueno, y cambiando de informaciones, el próximo sábado 12 de agosto se celebra el Día de la Juventud, por lo cual nuestra organización, a través de lo que es el movimiento de la Juventud Colprosuma, para este sábado espera reunir en el auditorio de Plaza Colprosuma a todos los jóvenes docentes, para así poder juntos construir propuestas y presentarlas ante las autoridades mismas. Para esto vamos a escuchar a Miguel Aguilar. Estamos convocando a los jóvenes docentes a nivel nacional afiliados a nuestra organización para tratar temas de interés de nuestra juventud en el marco del Día Internacional de la Juventud. La invitación es abierta a todos los jóvenes a nivel nacional el sábado 12 de agosto a partir de las 8 de la mañana aquí en Plaza Colprosuma. Tendremos la participación de expositores en donde estaremos desarrollando temas en materia de empleo, salud, seguridad para nuestros jóvenes y tendremos también algunas presentaciones artísticas y luego estaremos haciendo un documento con todas las ideas que podamos recoger en el evento para darla a conocer ante los medios de comunicación a nivel nacional. Compañeras y compañeros afiliados, ya pueden asistir a la primera clínica y farmacia del docente Colprosuma, donde recibirá consulta gratuita usted como afiliado, sus hijos, sus padres y su cónyuge. Se le facilitarán medicinas a costos muy bajos, contrario a los altos precios que ofrece el mercado. Maestros de Tegucigalpa y Francisco Morazán ya pueden acudir a la Plaza Colprosuma. Esperamos aperturar nuevas clínicas en diferentes ciudades del país. Una vez más demostramos que cuando se quiere se puede y cuando se promete se cumple. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Bueno, y un tema de mucho interés en la actualidad dentro del sistema educativo es el consumo de drogas y alcohol por parte de los estudiantes. Algunos docentes nos comentaban que ellos han tenido la oportunidad de convivir con jóvenes estudiantes que llegan al centro educativo ingeridos de bebidas alcohólicas. Más de 1 millón de estudiantes de colegios públicos y privados del país consumen marihuana y alcohol. Este dato, según la encuesta que realizó IADFA y lo manifestado por los directores de los centros educativos. La prevención del alcohol, porque hoy día la juventud está mucho dados a eso, al alcohol, a la droga, al tabaco y al sexo, porque hoy día lo que más predomina en la mayoría de centros educativos es el sexo. En el caso de la violencia, hemos trabajado también con la Secretaría de Educación. Uno de los colegios que participó mucho y que tiene bastante experiencia es el Instituto Luis Bográn. Eso trabajando en el Ministerio de Educación y varios colegios en la prevención de la violencia, de las pandillas y maras y sobre todo en la drogadicción. Eso, la farmacodependencia sobre todo. Por su parte, el director del Instituto Jesús Millaselva manifestó que están planeando diversas actividades para distraer a los jóvenes. También aseguró que los padres de familia juegan un papel importante. Lo que se está haciendo ahorita es trabajando en algunos planes para crear un ambiente más agradable en los centros educativos, mejorar la parte convivencial, deportiva, para que el alumno que tiene esos principios de violencia o forma de actuar, realmente se disminuya, y tiene que ser a través de compromisos, de alianzas con organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, compromisos con padres de familia sobre monitorear qué anda su hijo en el bolsón, quiénes son sus amigos, venir al colegio de manera repentina para ver si la niña o su hijo está en el centro educativo. Sociólogos expresan que esta problemática debe ser analizada por organismos internacionales con el fin de darle un abordaje integral, ya que los jóvenes en la actualidad carecen de valores morales. Para Acontecer Colprosuma, Luis Fernando Herrera. Según datos revelados por la viceministra de Educación, la señora Elia del Cid, más de 40 centros educativos actualmente están siendo acechados por maras y pandillas. Estamos desarrollando un programa de prevención en el resto de los centros educativos porque tenemos que mantener el clima escolar adecuado para que
tanto los docentes, los estudiantes y los padres de familia sientan que en el centro educativo hay un ambiente de protección en primer lugar, pero que también se está desarrollando los temas de calidad que tanto está demandando. Más o menos los críticos que tenemos focalizados son alrededor de 40, 21 seguros aquí a nivel de la capital, donde intervienen otros problemas sociales externos a la comunidad. Por ejemplo, los grupos de jóvenes de maras y esto que a veces están afectando a estos centros educativos, pues son las situaciones críticas. Bueno, ya escuchábamos anteriormente, ¿verdad?, dos puntos que son álgidos en lo que es el sistema educativo y algo que se está viviendo actualmente. Ahora vamos a escuchar a un representante de derechos humanos, quien dice que actualmente en el país las estrategias de seguridad han sido un fracaso. Los índices de inseguridad en el país, lejos de disminuir, se mantienen y en algunos casos han incrementado. Todos los días se reporta el asesinato de hondureños de manera violenta, ya sea por cualquier causa. La muerte de menores de edad, adolescentes, niños y niñas, mes a mes que Casa Alianza reporta que se les da muerte, ya sea vinculadas a un acto criminal o que estuvieron alrededor de una acción criminal o que dentro de sus comunidades tanto el crimen organizado como el narcomenudeo campea. Según Carlos Sierra de CIPRODE, a la mayor brevedad posible, el gobierno debe cambiar la estrategia para combatir la criminalidad e inseguridad. El gobierno de Honduras debe dar un cambio drástico y rápido sobre su política de cómo está tratando la violencia y la inseguridad. Hasta el momento, tanto la militarización de la seguridad pública, la saturación policial y militar no han sido la respuesta. Al parecer solo son pequeños maquillajes o pequeños espejismos que se dan durante ese momento, pero después la situación continúa siendo la misma. En este momento el llamado debe ser para todos los sectores de la sociedad, para que se involucren y que el cambio se genere desde los mismos. Nosotros consideramos que el tratamiento de la seguridad en el país parte por acciones de mayor integralidad. ¿A qué nos referimos? Profesores, doctores, médicos, docentes, organizaciones de sociedad civil, policías y todos los sectores de la sociedad deberíamos de estar involucrados en el tema de seguridad. En este momento la estrategia apunta únicamente a militares y policías y eso los hechos nos constatan de que no ha dado resultado. Bueno, y este día se encuentra de aniversario el Instituto de Formación y Desarrollo INFODE, por lo que hemos preparado una nota especial para ellos. El Instituto de Formación y Desarrollo INFODE nace un 10 de agosto de 1998 y por su arduo trabajo durante todos estos años es considerado como el brazo pedagógico de la organización. A lo largo de todo este tiempo ha tenido una enorme labor, siendo esta la formación de líderes y lideresas que han ocupado importantes cargos en los organismos de dirección del Colprosuma. Las primeras jornadas de formación y capacitación del INFODE se inician con la donación económica del Sindicato de Educadores Noruegos. Por ello, en sus inicios se llamó Escuela de Formación de Líderes y Dirigentes, en nombre de la solidaridad de los noriegos Nors Lareland, quienes brindaron su apoyo durante 3 años. Uno de los principales objetivos de creación de este instituto es la preparación de los compañeros que han ido formando los cuadros de relevo dentro de la misma organización. Actualmente el INFODE ha caminado a pasos agigantados, brindando diplomados virtuales el año anterior y este año coordinando el movimiento pedagógico hondureño, a través del cual se busca erradicar la comercialización de la educación pública en el país. Por esta y muchas razones más, la Junta Central y los diferentes organismos enviamos felicitaciones por un aniversario más del Instituto de Formación y Desarrollo INFODE a nivel central y sus diferentes regionales. ¡Felicidades! Y que lo bueno continúe. Y hablando siempre del Instituto de Formación y Desarrollo, se inició recientemente lo que fue la socialización del manual de trabajo del movimiento pedagógico hondureño.
con el objetivo de seguir avanzando dentro de lo que es el movimiento pedagógico hondureño. El pasado fin de semana se realizó la socialización del primer manual de trabajo dentro de los círculos de estudio. Estamos reuniendo aquí en la sede del Infode del barrio El Bosque, del Colprosuma, con compañeros coordinadores de los círculos de estudio. También a estos compañeros se les va a dar una explicación sobre lo que es el movimiento pedagógico latinoamericano, para así que ellos vayan mirando y seguidamente pues formar también el movimiento pedagógico hondureño. Tenemos este nuevo ciclo para que nuestros compañeros puedan expresar lo que ellos piensan sobre la educación. Este ha sido un proyecto que se ha venido trabajando desde el año anterior, cuando se realizó el evento internacional Balance de la Educación desde la perspectiva del movimiento pedagógico latinoamericano. El primer manual que va a echar a andar ya la propuesta, ¿verdad?, de este movimiento pedagógico hondureño. No queremos quedarnos nada más con el movimiento pedagógico latinoamericano. De repente esa ha sido una escuela pues para dar inicio en nuestro país con este movimiento pedagógico hondureño desde las bases. Según el profesor Roger Zapata, los círculos de estudio se convertirán en un pilar fundamental dentro de las aulas de clase. Estamos viendo de que es un pilar fundamental para que estos círculos de estudio vengan a fortalecer la educación en cada uno de nuestros centros educativos. Como nuestra organización está en contra de la privatización de los servicios públicos, tanto de la salud como de la educación, vamos a repetirles a ustedes para que escuchen lo que fue el discurso del secretario general de nuestra organización la semana anterior. Este día queremos denunciar que en 4 veces se ha reducido el presupuesto de educación y queremos condenar el hecho que autoridades se jacten, evidencien como un logro el hecho de haberle cercenado a los estudiantes conquistas como el bono de transporte, la matrícula gratis, becas por rendimiento académico y riesgo social, cierre de los centros educativos de primera enseñanza, cierre de los laboratorios de computación y los que están abiertos no son atendidos de la manera que se merecen con materiales didácticos necesarios. También queremos denunciar que todas estas acciones encaminadas a la privatización de la educación no es pura casualidad, sino que todo obedece a directrices para perpetrar y mejorar el terreno para que las multinacionales de la educación inicien la mercantilización y el lucro con la comercialización del sistema educativo hondureño, ya que recientemente en el Foro Mundial de la Educación 2015, llevado a cabo en Incheon, en la República de Corea, declararon a los gobiernos incompetentes para poder gerenciar la educación. Compañeros docentes afiliados a nuestra organización, les voy a pedir que pongan mucha atención a los siguientes comunicados que voy a leer, que son enviados del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, considerando que la Constitución de la República en su artículo número 44 contempla que el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto, considerando que el reglamento electoral del Colprosuma garantiza la participación democrática y transparente de los afiliados del Colprosuma en los procesos electorales del mismo para elegir los miembros integrantes de los organismos de dirección a nivel central y seccional, considerando que la situación laboral de represión que vive el Magisterio Nacional impide que nuestros afiliados acudan libremente a ejercer el sufragio, considerando que la plataforma de alianza del Colprosuma 2017 promueve el voto domiciliario, por tanto, en uso de sus facultades resuelve autorizar la práctica del voto domiciliario en aquellas seccionales que así lo deseen y cuenten con el apoyo logístico para realizarlo en el presente proceso electoral. El Consejo Seccional Electoral que se propone realizar el voto domiciliario debe comunicar esta decisión al Consejo Departamental y al Consejo Nacional,
a más tardar en la primera quincena del mes de septiembre del presente año, para efecto de la correcta distribución del material electoral. Deberá entenderse por voto domiciliario el centro educativo donde labora, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de agosto de 2017. Firman el licenciado Emil Danilo García, presidente, y el profesor Roger Daniel González, secretario. De igual forma, también tenemos otro comunicado por parte del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral del Colprosuma hace un llamado a aquellas seccionales que a la fecha no han hecho llegar el acta de elección e integración de los consejos seccionales electorales para registrarla en el libro de acta de este Consejo Nacional Electoral y así garantizar un proceso electoral participativo y transparente basado en el artículo 39. Son funciones del Consejo Seccional Electoral las siguientes. Número 1, comunicar al Consejo Nacional Electoral, Consejo Departamental, con carácter de obligatoriedad, la integración del Consejo Seccional dentro de los 5 días después de la elección. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, agosto de 2017, firman el licenciado Emil Danilo García, presidente, y el profesor Roger Daniel González, secretario. A este comunicado, ellos adjuntan la lista de seccionales que no han hecho llegar aún la información que ellos requieren. Las seccionales que no han registrado los consejos seccionales electorales los detallamos a continuación. En Atlántida, seccionales número 6, 56, 74 y 163. En Choluteca, seccionales 39, 41, 45, 76, 86 y 153. En Colón, seccional 85. En Comayagua, seccional 110. En Santa Rosa, seccional 19, 99, 113, 114, 115, 144 y 166. En El Paraíso, seccional número 12. En Francisco Morazán, seccional 113, 165. Y para mayor información les pedimos que ingresen a nuestra página web o a nuestra página de Facebook. Ahí podrán encontrar los listados de las seccionales que aún no han enviado la documentación. Por mi parte es todo, me despido de ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Les invito a que continúen con nosotros. A continuación, nuestra opinión editorial, seguidamente nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Gobierno anuncia otra dádiva salarial para el magisterio. En Alemania los profesionales de otras ramas están protestando por sus bajos salarios y es que están pidiendo que sean nivelados igual que los docentes. Los ingenieros, los abogados, los médicos están exigiendo al gobierno que quieren tener beneficios y sueldos igual que los maestros en su país. Indudablemente, y lo dicho anteriormente, indica claramente que en este país desarrollado, de todos los intereses que se pueda tener para que sea más próspero y desarrollado, ponen en primer lugar la educación y dentro de esa filosofía se establece con claridad que para que se logren los objetivos en la educación, pagar buenos sueldos a los maestros es prioridad. En Alemania, la educación pública es primero y está por encima de la educación privada. Este principio que la educación es primero les permite o más bien les garantiza que puedan tener una nación que goce de bienestar, buena salud, vivienda, empleo, seguridad, que puedan tener crecimiento y desarrollo en forma general. Entonces, apuestan a invertir con fuerte decisión en la educación. Para Alemania, la educación es primero. En Honduras es todo lo contrario. La educación no es ninguna prioridad. Lejos de eso, los políticos absurdos y obsoletos que nos gobiernan en todos los niveles de poder consideran que todo presupuesto que se asigne a la educación pública es un gasto. Para los gobernantes, cada centavo que se asigna a la educación pública es una mala inversión, porque ellos están convencidos dentro de su ignorancia que si educan al pueblo,
empleo, estos no alcanzarán altos niveles de reflexión y escogerán con más inteligencia a las personas que nos gobiernen. El gobernante actual, preparado para reprimir al pueblo, para profundizar el hambre, el desempleo, escasez de medicinas, pocos hospitales, escuelas destruidas, maestros mal pagados, profunda inseguridad, todo esto lo hace para tener un pueblo indicado sometido con hambre, sin salud, sin empleo, sin educación. Pero eso sí, con un gran ejército y policía, que gozan de un costoso presupuesto muy por encima de educación y salud, lo que establece con objetividad que para este gobierno la prioridad es el ejército y la policía, porque ellos les garantizan la estabilidad y la permanencia en el poder. No les preocupa la extorsión, el secuestro, el robo de carros, el crimen organizado, les interesa un ejército y policía fuerte para mantener sometido y atemorizado al pueblo decente y honrado. Invertir en educación significa mejorar la salud, la seguridad, mejorar el empleo, reducir la delincuencia y el crimen organizado, pero esto significa reconstruir toda infraestructura de la educación pública, dotar de materiales didácticos los centros educativos, contratar maestros de inglés, que los docentes estén bien pagados. El presidente Juan Orlando Hernández nuevamente anuncia otra dádiva para los docentes, a lo que él llama aumento. El magisterio rechaza esta dádiva y le exige al presidente un ajuste al salario tal y como lo manda la ley, y que tenga bien claro que para lograr los grandes objetivos en la educación pública, esto transita por el bienestar de los trabajadores de la educación. Los docentes deben estar bien pagados, su nivel académico universitario, su experiencia y dedicación demandan un buen salario. Ya el gobierno no justifica de ninguna forma que los maestros tengan malos sueldos, porque los docentes estamos trabajando. De esto dan fe los miles de alumnos y padres de familia en todo el país. La única justificación para que no se nos pague lo que conforme a ley nos corresponde es que los centros educativos sean reconstruidos y que se doten de laboratorios, se contraten maestros de inglés y se dote de material didáctico. Es el odio a los educadores, mantener ignorante a los niños y jóvenes para que se sigan equivocando cuando escojan sus gobernantes. Rechazamos las dádivas de Juan Orlando Hernández, exigimos un ajuste salarial conforme a ley. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Compañeros, gracias por continuar con nosotros en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Un combativo saludo para cada uno de ustedes hasta la intimidad de su hogar. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Martín Barahona, uno de los economistas más reconocidos del país, al igual que el profesor Elías Muñoz Varela, presidente de nuestra organización. Con ambos estaremos realizando el tema de la dádiva salarial que se viene para nosotros los docentes en este mes de septiembre y sobre este modelo educativo. Para eso le damos la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, licenciada Merari, es un gusto compartir con el profesor Elías Muñoz, presidente del Colprosuma. Bien, buenas noches a todo el magisterio a nivel nacional y todos los que nos están mirando por este programa y listo, Merari, para disertar y explicar sobre el tema que usted está poniendo sobre la mesa, sobre la dádiva, los 1.800 lempiras que Juan Orlando ha ofrecido al magisterio y que estaremos discutiendo sobre ese tema. Así es, y es que en los últimos años se ha minimizado, sin duda, la tarea que nosotros los docentes realizamos desde el momento que la base salarial no ha cambiado en los últimos 8 años. El Magisterio Nacional de Honduras no ha recibido un verdadero reajuste salarial. Sabemos que los docentes nos comprometemos en la medida que el Estado dignifica nuestra tarea que realizamos diariamente desde las aulas
de clases. Como lo escuchábamos en nuestro editorial, Alemania ha sido uno de los países que más le ha apostado a la inversión en la educación, por lo tanto esto ha dado resultado, de lo contrario a lo que sucede en Honduras. Sabemos que se ha reducido la inversión en educación. Para esto, el licenciado Martín Barahona, ¿cómo nos explica usted que en un país subdesarrollado como Honduras, por 3 ocasiones ya se haya reducido el presupuesto para educación y salud? Sí, bien, bueno, en realidad un país como Honduras que, claro, tiene limitados recursos, pero que tiene ingresos tributarios que en los últimos años se han incrementado, la carga, digamos, de los impuestos se incrementó, y el presupuesto de la Secretaría de Salud efectivamente ha sufrido retrocesos, y claro que esto al final va a impactar en lo que es la cantidad de recursos suficientes como para poder garantizar la cobertura y la calidad, sobre todo, de la educación. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo con anterioridad al año 2010, 2011, Honduras tenía en educación un presupuesto que era la secretaría que más presupuesto tenía. Pero a partir de cierto momento, digamos básicamente del año 2013, 2014 y de ahí en adelante, las prioridades no van sobre la educación desde ese punto de vista, sino que van al pago de la deuda pública, ¿no? Para dar una idea más concreta, el presupuesto de la Secretaría de Salud es más o menos de unos 24.000, 25.000 millones de lempiras, pero lo que se paga por deuda pública, ya sea deuda interna o deuda externa, por lo que es el pago de la amortización del capital principal y los intereses, supera los 32.000 millones de lempiras. Es decir, la Secretaría de Educación ha dejado de ser el principal ministerio, y ahora el principal ministerio y la prioridad del Estado es el pago de la deuda pública. Y esta deuda pública no va precisamente al sector educativo o incluso al sector productivo, sino que se pierde, pues, es decir, no se sabe en realidad si esta deuda tiene un resultado efectivo que pudiera de alguna manera, pues, compensar lo que se deja de lo que se pierde en educación. Entonces, ya con este panorama, ya desde ahí, a nivel macro, se puede ver que la educación ha sido relegada a un segundo plano, y entonces las remuneraciones de los docentes, la construcción de aulas, la dotación de material, pues, escolar, todo lo que tiene que ver con una calidad educativa, la contratación de profesores incluso, se ha reducido, se ha estancado en el mejor de los casos. Entonces, en condiciones como esas, obviamente que la educación tiene problemas. En el caso de la remuneración de los docentes, pues efectivamente tendría que ser en base a lo que son los niveles de inflación, tendría que ser en base a lo que son, digamos, las necesidades de los propios docentes para poder cubrir, pues, su sobrevivencia y la de sus familias, y para que el docente pudiera estar, por decirlo así, más tranquilo, más concentrado en el esfuerzo que tiene que hacer por preparar clases, por revisar tareas, por atender a sus estudiantes, y para poder tener una vida, pues, digna, que es la que puede garantizar que los docentes cumplan un trabajo, y es la que también permite exigirle al docente que cumpla con ciertas metas que obviamente en cualquier sistema educativo se tienen que dar. De ahí, pues, que la situación económica y sobre todo el manejo, la administración del sector público en la asignación de los recursos, ya desde ahí marca una pauta de cuál es el valor realmente que se le da a la educación, y qué es lo que se podría, digamos, lograr, pues, para que la educación se dé sobre bases más sólidas, que permitan, pues sí, ir avanzando, como ya lo decíamos, tanto en cobertura como en calidad educativa, y no, digamos, en cómo vincular la educación al aparato productivo, para que no se sienta que es un gasto, sino que es una inversión, es un sacrificio que los hondureños tenemos que hacer, y es una prioridad que el Estado debe de tener a partir de su presupuesto, y de ahí, pues, todas las políticas que pudieran hacer que los docentes, que los centros educativos funcionen de la mejor manera posible.
Usted ha mencionado elementos muy importantes previo a esto. Profesor Elías, ¿por qué se está minimizando la carrera docente? Actualmente un maestro tiene un salario de 9.873.79 lempiras. ¿Quién sobrevive con este salario ante el alto costo de vida? ¿Por qué no se le está dando valor a la educación por parte de estos gobiernos? Bueno, hay un elemento fundamental a discutir aquí, es que toda la disminución en el presupuesto a la Secretaría de Educación se debe a una política a la cual los estados de América Latina y especialmente en Centroamérica es lo que es la privatización de los derechos que están garantizados en la Constitución de la República. Por ejemplo, los gobiernos, y especialmente el gobierno de Juan Orlando, en su agenda, en sus políticas, está ir privatizando la educación, y todos estos procesos de evaluación, de disminuir del presupuesto, de no dotar los centros educativos del material necesario, de no poner las herramientas necesarias al servicio del magisterio para dar un verdadero proceso educativo, se debe a la privatización. Todos esos elementos nos llevan a un punto final, que es trasladar la educación pública a la educación privada. Entonces, en ese sentido, está ligado mucho a las recomendaciones de los organismos de financiamiento, en la cual ellos desde ya hace varios años vienen recomendando que el Estado debe de dejar de ser el garante de estos derechos, y estos derechos deben pasarse entonces a los empresarios, a la empresa privada, y por eso usted va a ver que el Estado ha diseñado una política de intervenir las instituciones públicas, diciendo que están en quiebra. Sí, se quebraron, intervinieron el INPREM, el Seguro Social, interviene el ENE, el SANA, y todas estas instituciones con un objetivo, de decir, bueno, el Estado es mal administrador, el Estado no puede garantizar ese derecho al pueblo, por lo tanto, quien es buen administrador es la empresa privada, entonces hay que pasárselas a la empresa privada, y así como la ENE está privatizada totalmente, hay un consorcio administrándolo, el SANA igual, pasamos los institutos de previsión. Entonces todo eso es una estrategia, todo eso son políticas para privatizar el derecho, y luego estos derechos que son, decía anteriormente, debe garantizarlos el Estado como tal, entonces los va ubicando hacia lo privado, y es lo que el doctor Martín mencionaba, pues han ido disminuyendo, han ido quitándole el interés a estos derechos, como la educación, la salud, el trabajo, el empleo, todo eso. Entonces eso prácticamente es lo que hace que el sector educativo venga disminuyendo en calidad, pero hay un factor. En ese proceso de privatizar hay que buscar un culpable, y en el caso de educación, toda la culpabilidad es el magisterio. Si los alumnos se reprueban, es el magisterio. Si los alumnos denigran, se van de Honduras al exterior, a los Estados Unidos, en edad escolar, es porque los profesores no tienen capacidad de retenerlo. Si los alumnos desertan, si los alumnos no aprueban, si los alumnos hay problemas de inseguridad en los centros, somos los profesores. Entonces ellos buscan un culpable, y aquí debo de ser enfático en los profesores a nivel nacional y en la sociedad, que debemos de identificar los verdaderos responsables de la situación crítica de todos los sistemas. En este caso, tanto de educación como de salud, del sistema de previsión, hay un culpable, y son los políticos, son los que nos gobiernan, que estos no tienen interés para garantizar este derecho que tenemos. Y el otro elemento que decía el licenciado es que si somos países pobres, y de eso estamos compenetrados, no tenemos los ingresos como lo tienen los grandes países desarrollados. Pero la pregunta es, ¿por qué somos pobres? O sea, porque somos países subdesarrollados. No creamos que los países desarrollados, en este caso los de Asia, los países asiáticos, son desarrollados por inercia, o porque les cayó el dinero, derrame, y mire, aquí cayó dinero y por eso no, es porque ellos definieron como Estado
las políticas verdaderas para desarrollar esos países. Entonces, somos pobres por eso, porque la clase política que nos gobierna no gobierna para el pueblo, sino que gobierna para sostenerse ellos en el poder y estar en la corrupción, porque aquí el mal endémico de este país es la corrupción. Y lo poco que nosotros tenemos, entonces se va a corromper y es donde tenemos la dificultad nosotros con esos países. Entonces, ¿por qué los gobernantes prefieren estar invirtiendo en cárceles modernas, en ejército, en seguridad, en policías, antes de apostarle a la educación? Que en países asiáticos, como usted lo mencionaba, esta estrategia de invertir en educación les ha funcionado de manera extraordinaria, porque vemos cómo se han desarrollado. Entonces, ¿por qué está pasando este tipo de cosas en Honduras? Porque la lógica está clara. Al no interesarles el pueblo, al no interesarles tener un pueblo educado, un pueblo sanamente, un pueblo que pueda tener la capacidad de reaccionar, de analizar, de criticar, de confrontar una realidad que estamos viviendo, a ellos se les pone en precario sus intereses, sus ambiciones de mantenerse en el poder. Entonces la lógica nos dice, entre menos tengamos un pueblo educado, entonces más fácil se nos hace para mantenerlo sometido a los intereses de la clase política. Esa es la explicación real que aquí se da, y por eso es que a ellos no les interesa educación ni salud, no les interesa sacar de la pobreza, del analfabetismo a toda una masa de un pueblo, porque en la medida que eso suceda, entonces ellos tienen en riesgo sus propios intereses de mantenerse en el pueblo. Y ojo a todos nuestros televidentes con lo que acaba de mencionar el profesor Elías Muñoz, porque vemos claramente que este gobierno lo que menos le interesa es estar invirtiendo en educación, porque prefiere mantenernos en la ignorancia para que sigamos votando por los mismos, pero esto podría cambiar. Licenciado Martín, ¿cuánto es realmente el presupuesto que el gobierno está destinando para educación? Se menciona en muchos medios que educación es uno de los que más presupuesto tiene, pero vemos que esto es falso ante lo que usted nos explicaba ya anteriormente, la reducción del presupuesto, pero a ciencia cierta, ¿cuánto es el verdadero porcentaje? Bueno, el presupuesto para este año no lo recuerdo con exactitud, para el 2017, pero ha venido siendo unos entre 24 y 25 mil millones de lempiras. Pareciera una cantidad grande, pero comparada con lo que son, por ejemplo, los recursos que van destinados, como ya lo decíamos, al pago de la deuda pública, al sector de seguridad y a otros gastos, incluso corrientes, pues se queda pequeño. Ahora, estos 24 o 25 mil millones de lempiras, respecto a lo que son las necesidades de cobertura, se quedan cortos, puesto que todavía hay, me atrevo a decir, un 50-60% de centros educativos, de escuelas en Honduras, que solo tienen uno o dos docentes. Es decir, que ahí hay un déficit tremendo, ¿no? Entonces son entre un 15 a un 20% las escuelas que tienen, por ejemplo, un docente por cada grado. Que eso incluso en otros países ya se ha superado, porque ya no se tiene únicamente un docente por grado, por año, sino que se tiene un docente por materia. Es decir, ya para eso se crean las especialidades en matemáticas, en ciencias naturales, en idiomas, en español, etcétera, en estudios sociales, ¿verdad? Para que haya una mayor, digamos, penetración de una mejor formación para los estudiantes. Entonces, el profesor Elías Muñoz decía un punto que es crucial, ¿verdad? Los países desarrollados no siempre han sido desarrollados, y en los inicios de esa etapa de crecimiento y de desarrollo, ellos tuvieron que priorizar. Digamos, países como Singapur, como Finlandia, invirtieron lo más que podían en educación, y ya con una población educada, es una población, una mano de obra más calificada, que tiene más productividad, que obviamente se refleja en mejores niveles de crecimiento, y así va el asunto. Es decir, priorizando en la educación de la gente, se tiene mejores rendimientos económicos, y con mejores rendimientos económicos se puede a su vez destinar mayor cantidad de recursos a la educación, y eso viene de vuelta, es decir, se retroalimenta, hay una simbiosis ahí. Entonces, en un país como Honduras, no se puede decir, es que no tenemos dinero, no, es que el dinero se le da un rumbo diferente, se prioriza
como ya se había mencionado, en el pago de la deuda, en servicios de seguridad, es decir, en la defensa, otra serie de gastos corrientes. Vemos, por ejemplo, cómo el actual gobierno gasta una enorme cantidad de recursos en publicidad, que prácticamente es como la extensión de una campaña electoral y política permanente. Entonces, los recursos que el país cuenta, si se fueran mejor administrados, tendrían un mejor rendimiento, y esto en cada año tendríamos un avance en lugar de un estancamiento o en muchos casos un retroceso, como lo hemos visto. Licenciado Martín, pero ¿para dónde se está destinando entonces el presupuesto de educación? Porque vemos que más del 75% o 90%, nos atreveríamos a decir, de los centros educativos están completamente destruidos, no tienen energía eléctrica, no tienen agua, no tienen pupitre, como usted ya lo mencionaba, carencia de docentes. Entonces, ¿para dónde se está invirtiendo este presupuesto que dan para educación? Bien, bueno, ya sabemos que, como es lógico, al haber entre 50 y 55 mil profesores líderes, docentes en el sector público, claro que aún con los salarios sumamente raquíticos y estancados que los docentes tienen en la actualidad, ahí se va una buena cantidad. Luego, quizás otra cantidad se vaya en gastos corrientes de la propia Secretaría. Es posible que algunos recursos incluso no le podamos seguir la pista porque se pueden desviar a ciertos programas o programas de asistencialistas que tiene el gobierno, que es básicamente para atender cierto clientelismo político. En fin, pero al final, aún que esos 24 mil millones de lempiras, digamos, se fuesen al pago, a la remuneración de los docentes, siempre sería una cantidad sumamente insuficiente. ¿Qué presupuesto? Si uno se pregunta, ¿qué presupuesto debería tener la Secretaría de Educación de acuerdo a los recursos con los que el país cuenta? Yo diría que por lo menos deberían de ser unos 40 mil millones de lempiras de presupuesto que, bien utilizados, permitirían, por ejemplo, contratar un poco más de docentes, remunerar de una manera justa y sobre todo racional a los docentes, es decir, que los docentes ganen o tengan un salario base de unos 9.800 lempiras, es realmente muy poco. Los docentes tendrían que tener un salario, pues por lo menos, base de unos 11, 12 mil lempiras, que siempre son cantidades que se quedan cortas, raquíticas en términos de lo que es la inflación real. El gobierno dice que la inflación es del 2.5, 3.5, pero uno sabe que en la práctica los precios se han incrementado mucho más, los servicios públicos, el transporte, todo lo que es, por ejemplo, el pago de impuestos, los impuestos indirectos sobre todo, el impuesto sobre ventas, incluso ahí se van agregando otros conceptos. De alguna manera, el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, entendiéndose como docentes, y el resto de la masa laboral queda bastante limitado. Profesor Elías, los docentes, ya lo hemos mencionado, tenemos 8 años sin un ajuste salarial y ya lo define la ley, ¿verdad? Que lo tendríamos que tener, pero ¿cómo explica usted que este aumento no se haya dado a pesar de que ya está estipulado en una ley? Y lo que el presidente ofrece ahora, pues realmente esto no cubre los gastos que tiene un docente. Bueno, primero nosotros desde el 2014 venimos denunciando que somos objeto de la descalificación del magisterio, de la confrontación. Nosotros como gremio y como docente en un país que es único prácticamente, porque en todos los países donde nosotros hemos tenido la oportunidad de estar representando al magisterio, nos damos cuenta que los ministros, todas lo que son autoridades, están junto con el magisterio discutiendo temas de interés de la educación y temas de interés de los niños y los jóvenes. El único país que primero se administró la Secretaría de Educación por puro teléfono o vía internet fue en la administración de Marlon Escoto, que jamás se reunió con los directores departamentales y jamás se reunió con un tan solo profesor, sino que él dictaba su política. Esa es primera instancia. Luego, el Estatuto del Docente Hondureño ya es una ley constitucional. El artículo 165 de la Constitución establece el Estatuto del Docente. Se crea ese Estatuto del Docente y en el artículo 49 del Estatuto establece que a partir del 2016
del 2010, disculpe, el ajuste al magisterio debería ser automático y directo de acuerdo a los últimos salarios mínimos. Entonces, ¿qué hizo Porfirio Lobo Sosa cuando llegó después del golpe de Estado? Aprobaron una ley, siendo presidente Porfirio Lobo Sosa de la República y presidente Juan Orlando del Congreso, aprobaron una ley desindexando el artículo 49 del salario mínimo. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento, eliminando prácticamente ese artículo, no ajustarle el salario a los profesores tal como lo establece el artículo. El artículo dice que debe ser automático. Desde el 2010 a la fecha, nosotros no hemos recibido un ajuste al salario de acuerdo a las variables económicas que se van dando en el país. Entonces, se devalúa la moneda. En el 2010 estaba el 17, el dólar frente a un dólar, 17 lempiras frente a un dólar. Hoy está 23 y fracción. Ese deslizamiento prácticamente lo sufre en el poder adquisitivo del profesor. Luego los costos de los impuestos, como 8 paquetazos de impuestos que puso el gobierno, pues todo eso prácticamente viene a deteriorar la calidad de vida del maestro y por lo tanto el poder adquisitivo de nosotros en 2010 de un 100, ahora lo tenemos en un 54.5%. Usted nos hacía un cálculo el pasado domingo donde nos decía cuál es el verdadero ajuste que le viene para un docente. ¿Usted nos podría explicar ese cálculo? Mire, es que de acuerdo al estatuto, el ajuste de los profesores al 2017 debería ser entre 20 y 22 mil. Pero el ajuste, de acuerdo al estatuto y de acuerdo a todas las variables económicas. Pero lo que Juan Orlando ofreció y dio el año pasado son 800 lempiras, que para nosotros lo rechazamos, porque 800 lempiras después de 7 años es un insulto, es indigno al magisterio que me venga a ofrecer 800 lempiras. Y para este año estableció dar 1000 lempiras, que es lo que se aproxima ahorita en septiembre. Venimos nosotros y sumamos los 800 del año pasado y los 1000 de este son 1800. Entonces venimos nosotros, 1800, los dividimos entre 8 años, nos está ofreciendo, nos está insultando con 225. Y vean, profesores que me están escuchando, agarren un papel y un lápiz, dividan 1800 entre 8, les va a dar 225 al año. Si esos 225 al año los dividimos entre 12 meses que tiene el año, entonces nos está dando 18 lempiras con 75 centavos al mes. 18 lempiras con 75 centavos al mes. Si esos 18 lempiras con 75 centavos los dividimos entre 30 días que tiene el mes, entonces lo que nos está insultando es con 0.6 centavos. Eso es lo que está dando al día. La pregunta es, ¿cuánto come él o cuánto gasta él al día para alimentarse él? ¿O es que cree que un profesor con 0.6 centavos va a vivir al día y va a resolver el problema de salud de los hijos, del mismo y la educación? Entonces, por eso decimos, es un insulto que venga a decirnos que nos va a dar eso, y eso lo hacen políticamente. Y luego el otro tema aquí es que con esos 1800 lempiras prácticamente no fueron a la base. Ese es el otro tema. No los puso a la base, sino que los pone en el voucher del proveedor, aparece decreto, a través de un decreto, el número del decreto, y pone los 10. Si los pone a la base, se mueven los colaterales, pero lógico, no los pone a la base porque allí no se mueve, sino que son, nosotros dijimos, lisos los 1800 y de ahí no se mueve. De ahí en los 1800 el IMPREMA le agarra el 8.5, luego el profesor tiene deudas, entonces prácticamente al profesor no le queda nada. Entonces, por eso nosotros lo catalogamos que es un insulto, es una burla, tal como lo dice el editorial, y por eso lo hemos rechazado y seguimos exigiéndole al gobierno de Juan Orlando que ajuste el salario de acuerdo a la ley. Él dice que es respetuoso de la ley y que hay que ser respetuoso, que respete el estatuto, que es una ley, o que respete la ley fundamental que ellos mismos le hicieron y ahora le respetan ellos mismos. Solo respetan lo que a ellos les conviene, a lo que a ellos les favorece, pero lo que les favorece a los trabajadores, eso lo olvidan y lo desconocen.
De manera breve y muy rápida, licenciado Martín, si a este aumento se le aplica la devaluación del deslizamiento de la moneda, entonces, ¿cuál sería realmente el ajuste? Bueno, digamos que, así como lo decía el profesor Elías Muñoz, ese ajuste que se decretó en junio del año pasado, pues es totalmente insuficiente, ¿verdad? 800 lempiras el año pasado y 1000 lempiras este año, realmente que se queda muy corto frente a lo que son las realidades económicas y también, de acuerdo, no cumple con la ley, ¿verdad? En realidad, cuando yo decía que los docentes deben de ganar entre 12 y 15.000 lempiras, lo hice así en términos aproximados, pero al hacer un cálculo de todos estos años que no se han decretado, se puede ver que sería una cantidad mucho mayor la que los docentes deberían de percibir como salario. Ahora bien, yo estoy seguro que los docentes, igual que en el año 2006, cuando fueron otorgados los últimos ajustes, de acuerdo al Estatuto del Docente, los docentes fueron flexibles también a la hora de negociar o de dialogar con el gobierno. Los docentes tenían que haber tenido un ajuste mucho mayor en el año 2006 y ahora también, pero al final se trata de que a los docentes se les tome en cuenta y que los docentes en algún momento también tomen en cuenta las condiciones fiscales, condiciones económicas, y yo estoy seguro que los docentes, aún exigiendo y defendiendo sus derechos salariales, tendrían la capacidad también de entender si es que el gobierno es sincero, es franco, cuando en algún momento se tiene que aceptar un ajuste que no cumpla literalmente con todo lo que señala tanto el artículo 49 del Estatuto como el artículo 165 de la Constitución, donde habla de que los docentes deben de tener una vida decente, una retribución justa y una jubilación digna. Licenciado Martín Barahona, profesor Elías Muñoz Varela, agradecemos esta noche que nos hayan acompañado en nuestro programa. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los docentes. Bueno, gracias, igual y denunciar, exigirle al magisterio el pago de más de 10.000 profesores que no le ha cancelado el salario el mes de julio y que están esperándolo. Trabajamos porque tenemos necesidad, así es que exigimos al gobierno de la República cancele el salario a más de 10.000 profesores que al día de hoy no se le ha hecho su pago. Agradecemos a todos los docentes por su fiel sintonía. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.